Buenas tardes. Bienvenidos a la Residencia de Estudiantes. Muchas gracias a todos los que nos acompañan aquí en la sala y a los que nos siguen en streaming a través de nuestro canal de Edad de Plata. Esta tarde, como todos saben, celebramos este centenario de la presencia de Albert Einstein en esta sala y la conferencia que dio en 1923. Y bueno, pues hemos querido celebrarla de una doble manera. El profesor José Manuel Sánchez Ron hablará de aquella visita como historiador de la ciencia que es, y luego el profesor Juan García Bellido hablará de la teoría de la relatividad desde una perspectiva moderna. Y hemos querido pues compaginar esas dos áreas. El profesor José Manuel Sánchez Ron nos ha acompañado a lo largo de este tiempo, desde los estudios de la JAE, ya hace mucho tiempo, y el caso de Einstein, pues fue comisario de una exposición que hicimos aquí en el año 2005, que se llamaba precisamente Einstein en España. Y bueno, pues es, por lo tanto, gran conocedor de eso, de esa época, de ese viaje, de esa visita. También Einstein fue uno de los primeros físicos que visitó la residencia. Después vinieron otros varios y precisamente hicimos unas conferencias comisariadas también por José Manuel Sánchez Ron en 2012, que eran un conjunto de conferencias referidas a los distintos físicos europeos que vinieron aquí, como Maurice de Broglie, Arthur Eddington, Ernest Rutherford, por supuesto Einstein. Y después se publicó un libro que, si les interesa, pues lo tenemos ahí en recepción para el que quiera comprarlo, que se llamaba Creadores científicos, la física en la residencia de estudiantes, 1910-1936. Y también recordar que en 2015 la residencia recibió la designación como lugar histórico de la Sociedad Europea de la Física, por iniciativa de la Sociedad Española de la Física, digamos, debido a la influencia en la vida científica de España de la residencia y su contribución al avance de la física moderna. Es decir, que estos son algunos elementos que también contribuyen a este interés que tiene la residencia por dar a conocer la física. José Manuel Sánchez Ron, que es el primero que va a hablar, es catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Madrid, como creo que saben muchos, pertenece a la Real Academia Española y bueno, pues ha sido amigo de la casa desde los comienzos, con los estudios de la JAE y con tantas otras cosas que hemos hecho con él. Y a continuación hablará el profesor Juan García Bellido, que es catedrático de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid, también pertenece a la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y también pues, es amigo de la casa, y hace 2 años, en plena pandemia, hicimos un curso muy brillante, él dirigió sobre el origen de la vida, que se hizo en mayo del año 21, con por lo menos 5 conferencias y que fue muy brillante. Así que muchísimas gracias a los dos por haber querido participar hoy, y tiene la palabra José Manuel Sánchez Ron. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Bueno, lo primero que tengo que decir es que tengan un poco de paciencia. No pienso aprovecharme de que hayan venido aquí para escuchar a Juan García Bellido, que es lo más interesante, o por lo menos es lo que a mí me interesaría en un día como hoy, que nos diga algo acerca, o mucho, acerca de la situación actual de la relatividad general y la cosmología relativista. Yo solo voy a introducir y a recordar pues, la visita no solo a la residencia un 9 de marzo de 1923, sino también el tiempo que pasó en Madrid, y situarlo un poquito. La visita a España obedeció a 2 cosas. En primer lugar, a que se le había invitado en 1920 de Esteban Terradas, un ingeniero físico, matemático y una persona con una gran cultura, y además que hablaba con facilidad el alemán, puesto que estudió de niño en Alemania, y es un personaje sobre el que se podría decir mucho. El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial se llama Esteban Terradas en la actualidad. En 1920, Terradas hizo una invitación a Einstein para que diera un curso en Barcelona y en Madrid, que lo repitiera en Madrid. No pudo ser. En 1921 repitió la invitación, se conserva la contestación de Einstein, que no podía. En 1922 la cosa cambió
Cambió fundamentalmente, parece, porque Einstein quería abandonar Alemania. Walter Rató, un amigo suyo, de origen judío, había sido asesinado, el ministro de Economía alemán, en la convulsa República de Weimar, y entonces Einstein aprovechó sobre todo la invitación que le hizo Japón. Abandonó Zúrich, él era, no obstante, catedrático ya y sobre todo miembro de la Academia Prusiana de Ciencias desde 1913 en Berlín, pero bueno, mantenía, entre otras cosas, porque su primera mujer, Mileva Maric, y sus hijos vivían y seguirían viviendo en Zúrich, la ciudad que él tanto amó, y sobre todo la ETH, la Politécnica, donde estudió y llegó a ser catedrático, y además, bueno, él nunca renunció a la ciudadanía suiza. Einstein abandonó Zúrich, ya digo, el 6 de octubre de 1922 y comenzó un largo periplo. Primero llegó a Marsella, donde embarcó, y llegó primero a Hong Kong, luego a Japón el 2 de noviembre, y el 17 de noviembre llegó a Kioto. Había pasado antes no solo por Hong Kong, sino también por Singapur y por Shanghái. Estuvo allí en Japón hasta el 29 de diciembre. Esto está muy bien estudiado, su estancia, entre otras cosas, y fue bien pagado. En España también, parece que 3.000 pesetas de la época, que no debían ser una tontería. De Japón viajó a Palestina. Fue su primer viaje y, de hecho, el único viaje a Palestina. Él había tenido ya desde al menos una vez que se hizo famoso, cuando se comprobó en noviembre de 1919 la predicción de la relatividad general de la curvatura de los rayos de luz. Él había sido utilizado, sobre todo por quien fue el primer presidente del Estado de Israel, el químico Chaim Weizmann, para, por ejemplo, ir a Estados Unidos en un tour de 1921, si no recuerdo mal, para reunir dinero con vistas a la creación de la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde, por cierto, se guardan en la actualidad todos sus papeles y los derechos literarios de la obra de Einstein. Ya digo que de Japón viajó a Palestina, donde llegó el 2 de febrero de 1923. Entre medias, en noviembre del 22, se anunció que Einstein había recibido el premio Nobel. A mí me gusta, ya sé que se debe decir Nobel, pero yo digo Nobel porque me gusta más, correspondiente a 1921. El del 22 se lo dieron a Niels Bohr. Einstein estaba de viaje, no lo pudo recibir, y bueno, esto dio origen a una controversia entre el embajador suizo en Suecia y el embajador alemán, a ver quién sale al escenario a recoger el premio. Finalmente fue el alemán, y Einstein, solo 6 meses después, en junio o julio del 23, dio la obligada conferencia Nobel. De manera que cuando llegó a Barcelona, fue el primer lugar de España donde llegó. Por cierto, se me ha olvidado decir que no solo en la invitación final intervino esta caricatura, la caricatura de este señor, el matemático riojano Julio Rey Pastor. Sí. Esto es la foto que cuando Einstein abandona. No voy a hablar de su estancia en Barcelona porque no es el lugar. En Barcelona, llegó a Barcelona el 22 de febrero en un tren procedente de Marsella, y el 1 de marzo tomó, esta es la foto, un tren que le llevó a Madrid. Sabemos con bastante detalle su periplo, no solo por Japón, por Barcelona, sino también por Madrid, por la publicación de sus diarios de viaje. Estos están traducidos al
al inglés, pero en general están también contrapuestos. Se pueden encontrar el manuscrito en alemán de los comentarios de Einstein, y mencionaré alguno. En Madrid, primero les digo lo que hizo. Llegó, como digo, el 1 de marzo. El 2 hizo pues lo que hacen todos los turistas, visitar un repaso, un viaje en coche a través de Madrid, una visita de turista. También visitó ese día el laboratorio. Bueno, esto es la recepción en Madrid. Yo no conozco nada más que a Einstein y a su mujer, Elsa, su segunda esposa, Elsa Einstein. Lo veremos luego, José María Plans, Blas Cabrera y Esteban Terradas. Luego, esta es la visita del mismo 2 de marzo, en la que se ve a Albert Einstein. A su derecha está Blas Cabrera. A la derecha de Blas Cabrera, el último, Ángel del Campo, el espectroscopista. Es el laboratorio de investigaciones físicas. A la izquierda de Einstein está Julio Palacios, y luego, con una bata de laboratorio, Miguel Antonio Catalán. De manera que el Madrid al que llegó Einstein, desde el punto de vista de la física, tengo que decir, y eso se refleja en la recepción, en lo que entendieron la gente, era un renacimiento de la física, pero la física experimental. Físicos teóricos de altura, pues ni de media altura, no existían. Blas Cabrera, de hecho, es probablemente el que más se distingue en divulgar la teoría de la relatividad general y la relatividad especial, incluyendo expresiones matemáticas, pero bueno, él era un físico experimental especializado en magnetismo. El que hizo algo, pero muy poquito, fue José María Plans, que fue primero catedrático en Zaragoza, luego en Barcelona y luego en Madrid. Plans dirigió, por ejemplo, una tesis doctoral de Pedro Puig Adam, en la que en 1922 se presentó algunos problemas elementales de mecánica relativista. Yo he visto, y son muy elementales, ciertamente. Y luego Plans publicó 2 libros, uno que es unas nociones de física relativista, de mecánica relativista, en 1922, un premio de la Real Academia de Ciencias, y en el año siguiente, o el 24, si no recuerdo mal, es un libro que es un tratado de cálculo diferencial, de geometría riemanniana con algo de relatividad general. Pero este es, digamos, desde el punto de vista de conocimiento, pues el que más supo, pero no hizo, por lo que yo sé, nada original, ni siquiera en su discurso de entrada en la Academia de Ciencias, que lo dedicó a una generalización de la relatividad general, como es los espacios de Weyl, de Hermann Weyl. Repito, en el Madrid que encontró era el mejor centro, y sobre todo en el Laboratorio de Investigaciones Físicas, ahí al lado, no este de aquí. Este es el Instituto Nacional de Física y Química, que se inauguró en 1932. El Laboratorio de Investigaciones Físicas era una dependencia junto al Museo de Ciencias Naturales y un cuartel de la Guardia Civil. Y ahí es bueno, donde, sobre todo, en difracción de rayos X, Julio Palacios. Lo de Julio Palacios es muy significativo. Él estuvo durante la Primera Guerra Mundial, pasó 2 años en un lugar espléndido, e incluso publicó artículos con Heike Kamerlingh-Onnes en bajas temperaturas. Eso era la física buena. Pero cuando volvió aquí a España, trabajar en bajas temperaturas a el nivel del laboratorio en Leiden de Onnes era imposible, y optó por algo interesante, pero es la difracción de rayos X. Luego Miguel Catalán sí fue muy distinguido en espectroscopía. De hecho, pero mientras estuvo becado o pensionado por la Junta para Ampliación de Estudios, descubrió los multipletes en Londres. En fin,
la falta de conocimiento científico de la física teórica, sobre todo las que cultivaba Einstein, se muestran en que según todo lo que ha sobrevivido, las conferencias de Einstein primero en la Universidad Central, donde dio 3, en el Ateneo, donde dio 1, y luego aquí en esta casa, donde parece, porque no ha sobrevivido el texto de la conferencia, habló sobre todo de la dimensión filosófica y además aquí habló en alemán, en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central habló en francés, idioma que tampoco él dominaba a medias, con lo cual debió todavía ser más difícil para los asistentes entender lo que decían. No, todo indica, a pesar de que se esforzaron los periódicos, aquello fue una visita que nos dice mucho de la sociología, de la fama del personaje que ya nunca le abandonó y que, por ejemplo, le llevó a que en el número del 31 de diciembre de 1999, ya sé que no terminaba el siglo, pero los periódicos hay que aprovechar. En el 2000 ya nadie, pues le nombraron el person of the century, el personaje del siglo. En competencia fueron los finalistas Theodore Roosevelt y Mahatma Gandhi. Eso quiere decir mucho, hablar de... Bueno, después de esa visita al Laboratorio de Investigaciones Físicas, el 3 de marzo visitó la primera visita al Prado, y una recepción en el ayuntamiento oficial, pronunció la primera conferencia en la Universidad Central. Las conferencias las dedicó a la relatividad general. Ese mismo día un banquete en el Hotel Palace, donde se alojaba. El 4 de marzo una conferencia en una sesión especial de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, donde se le nombró académico correspondiente. Me parece que tengo esta es en la... hay que pasar aquí, no echas, luego volveremos atrás. Aquí está Alfonso XIII, Einstein, Rodríguez Carracido, rector de la Universidad Central, Blas Cabrera y el embajador alemán. El 5 de marzo asistió a una sesión especial de la Sociedad Matemática. Los matemáticos se prepararon para la sesión. Tuvieron unas semanas antes o unos días antes 2 sesiones para tratar de discutir y aprender algo de geometría diferencial. No se sorprendan ustedes, la geometría diferencial, pues lo mismo que la teoría de grupos, cuando llegó el momento en la mecánica cuántica, pues no eran disciplinas, no eran materias que se enseñaban normalmente en la universidad. Ni siquiera la geometría diferencial, ¿verdad, Juan? Ahora en la nuestra, o por lo menos cuando yo estaba plenamente en activo, pero bueno. Y allí habló, más que dar una conferencia, en realidad fue un intercambio. Asistieron, entre otros, Rey Pastor, Emilio Herrera, el general Emilio Herrera, un tipo muy interesante que llegó a ser presidente de esa sociedad, una aeronauta, sus historias, y luego pues llegó a ser presidente de la República en exilio, porque él fue una historia triste. Él, que era no feo, porque no era feo, católico, sí, conservador, era gentilhombre de Alfonso XIII, pero fue un hombre leal al régimen, la República a la que servía, y eso le costó pues tener que exiliarse en esa otra España. El 6 de marzo su viaje a Toledo, en la que estuvo acompañado por familiares, sí, por algunos familiares de Elsa, de su mujer, entonces también por José Ortega y Gasset y por Manuel Bartolomé Cosío, que era un experto en el Greco y en su diario, pero no tengo tiempo porque yo no voy a pasar de y media para cumplir lo que he dicho, que puedan escuchar ustedes a lo que es interesante, que es a Juan y no a mí.
En su diario le deslumbró Toledo. Absolutamente, eso fue una experiencia, no tengo tiempo, no. Fue también el 7 de marzo en la audiencia, no lo he dicho bien, en la fotografía esa es con la audiencia con Alfonso XIII y la reina madre, María Cristina, en el Palacio Real. Dio su tercera conferencia en la Universidad Central, asistió a una recepción del embajador alemán en su residencia. El 8 de marzo el doctorado honoris causa por la Universidad Central, esa foto que he pasado rápidamente en la que se ve al rector Rodríguez Carracido. El 9 de marzo una visita al Escorial y asistió también, ese es el día, aquí donde estamos, supongo con otro mobiliario, el piano parece que es el mismo, a una conferencia imprevista, ¿no? Parece que no estaba anunciada, pero estaba, desde luego los periodistas, luego les pondré algunas imágenes de periódicos, y ahí la gracia es que le introdujo José Ortega y Gasset y tradujo del alemán. Ortega, yo tengo gran admiración por Ortega, no solo como escribía, como Los Ángeles, ciertamente, escribía de una manera maravillosa, sino también porque el hombre estuvo bien informado acerca de la relatividad, es un pionero en ese ámbito cultural, tanto en lo que se refiere a las obras de Sigmund Freud como a la relatividad, y de hecho luego él patrocinó y escribió un prólogo a una traducción al castellano de uno de los textos generales de introducción a la relatividad einsteiniana, en este caso debido a Max Born, en una colección de Spasa-Calpe. Pero luego, años más tarde, eso lo estudié yo en algún momento, pues escribe desde el punto de vista filosófico, Ortega quiero decir, desde un punto de vista filosófico, pero bien informado acerca de la relatividad, y también se pueden ver detalles en ese aspecto en obras como En contra de Galileo, cosas así. Este punto, bueno, estas son fotografías en Toledo, con familiares, Elsa, Ortega, el último ahí a no sé qué lado es el que aparecerá, aquí a la izquierda mía. Más fotos, es que estoy dando al revés. Aquí una de las caricaturas, la visita. Esto es una recepción de catedráticos de la Universidad Central. Yo no estoy seguro, bueno, se distingue ciertamente por los bigotes esos de Rodríguez Carracido. Creo que en la esquina detrás de él debe ser Fernández de los Ríos, parece, al mismo. Y también sentado en uno de los extremos parece Ramón y Cajal, parece, pero no estoy seguro que sea Ramón y Cajal. Y esta es la famosa fotografía del equipo de fútbol de catedráticos de la Universidad Central, en la que están Cabrera y hay Carracido, Palacios, del Campo, en este librito que está desgraciadamente agotado, que es el catálogo de esa exposición que Alicia Gómez Navarro ha recordado de 2005, pues están todos los nombres de esos catedráticos en la visita, y esta es la famosa fotografía muy desenfocada, pero de Einstein en los jardines de la residencia. Esto yo lo he traído por dos motivos. Estos son lo mismo que en otros lugares, la visita, no solo la visita, sino la popularidad, el fenómeno Einstein que se suscita, que aparece a partir de 1919, dio lugar a una gran cantidad de publicaciones. Aquí esto es un anuncio que apareció en la época, bueno, el libro de Blas Cabrera, Principio de Relatividad, muy general, pero publicaciones La Residencia de Estudiantes, que se publicó poco antes de la visita. Este libro de Arthur Eddington, Espacio, Tiempo y Gravitación, Calpe, el que yo me refería, y ahí ven dirigida la colección por Ortega y Gasset, que también puso unas palabras. Y este librito, que yo lo tengo en gran cariño,
de Erwin Freundlich. Freundlich era un astrónomo que de hecho tuvo mala suerte, colaboró con Einstein, tuvo mala suerte, digo, porque pudo haber sido el que midió el desplazamiento de la luz debido a la presencia, a la influencia del campo gravitacional, antes incluso de la relatividad, la formulación final de la relatividad general en noviembre de 1915, porque ya en esa, digamos, prototeoría se veía que eso era así. Otra cosa es el valor exacto, ¿no? Freundlich, con el apoyo de Einstein, marchó a Alemania para medir los valores en un eclipse, pero con tan mala suerte que estalló la Primera Guerra Mundial y estuvo internado durante toda la guerra, ¿no? Este es un librito en el que los fundamentos de la teoría de la gravitación de Einstein, y está bastante bien, yo creo que es de lo mejor. Y luego, este también no está aquí en el anuncio, pero verán que está muy bien encuadernado y les diré por qué, y lo he encuadernado yo. No lo he encuadernado yo, he hecho que lo encuadernaran, por supuesto. Yo no sé hacer estas cosas. Pero es un libro también de la época, Teoría de la relatividad, espacio-tiempo en la física actual, de Moritz Schlick, el fundador, el padre del Círculo de Viena. Pero la gracia no es por eso, por lo que lo traigo aquí. Es un libro también de 1922, creo. Es que este libro perteneció a Santiago Ramón y Cajal. Me lo regaló un amigo y, desgracia, Cajal no lo leyó, porque solo hay una nota así a lápiz, ni siquiera al final del libro, pero yo puedo decir que tengo un libro que tocó don Santiago, y eso, pues, ya saben, no soy un mitómano de los libros, pero bueno, ahí uno no tiene el corazón de piedra, ¿no? Bueno, lo que les decía les remito a un libro que Thomas Schlick publicó Einstein en España, que publicó primero Alianza Editorial y luego una nueva edición, pero prácticamente sin cambios, las publicaciones, la editorial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha estudiado toda esa repercusión. El rey pronuncia un discurso. Por ahí abajo hay chistes. Esto, pues también ahí se ve Einstein en Madrid, de manera que fue toda otra viñeta. Y esta es la última foto que yo quiero presentarles aquí, que la tomó en un estudio madrileño de Einstein con su esposa. No sé porque he dicho que terminaría a 1:30. Yo creo que no hay más que decir sobre esa visita, que tan rápidamente he resumido. No dejó huella en lo que se refiere. Lo interesante para la ciencia española es si la física teórica o incluso la matemática se benefició de aquella, o incluso la ciencia en general. La ciencia, porque podemos decir, atrajo al público la atención y por consiguiente a los gobiernos. No creo que marcase ninguna diferencia. La física siguió siendo sobre todo física experimental y hay que entenderlo. Hay que entenderlo, o podría dar el argumento al revés. En ciertos sentidos, manipular instrumentos y medir puede ser, en cierto sentido, me pueden buscar las cosquillas, ya lo sé lo que estoy diciendo y podría, y a veces he dicho lo contrario, pero hoy me siento inspirado en este sentido. Medir cuando no depende demasiado de un conocimiento científico, teórico, pues es relativamente más fácil. En el caso, eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de Miguel Catalán. Se trata de tener un buen espectroscopio y luego medir con precisión las rayas donde aparecen. Y luego, pues, que venga Sommerfeld, como ocurrió aquí en 1922, una visita de Sommerfeld, y cuando ve lo de los multipletes dice, corcho, y introduce el segundo número cuántico en esa protomecánica cuántica que estaba desarrollando. En el caso de Blas Cabrera, pues, hombre, es
muchas otras cosas, por supuesto, soy injusto, pero es refinar un poco la ley de Curie, del magnetismo, del paramagnetismo. De manera que desde el punto de vista de si la física teórica progresó algo, no puedo decirlo, vamos, puedo decir que no, de lo que sé. Lo que se refiere a la matemática, pues tampoco la geometría diferencial. No, ya he dicho que José María Plans y Freire fue el que más aportó, pero nada, algo ciertamente académico para enseñar. Y en lo que se refiere al apoyo institucional, gubernamental, no digamos ya privado, pues tampoco se mantuvo el mismo ritmo, el mismo estilo de financiación a la Junta para Ampliación de Estudios que había tenido lugar con anterioridad. Y lo mismo se puede decir en Barcelona. En Barcelona pues tampoco varió esencialmente. Lo que puedo decir, lo que he dicho para Madrid, se podría decir para Barcelona, con la salvedad de que la física experimental en Barcelona estaba menos desarrollada porque no había un centro del calibre del Laboratorio de Investigaciones Físicas. Y ahora le toca a Juan, que es lo más interesante. Muchas gracias. Yo, por mí. No, es que tengo dos. Uno, que hoy, el 14 de marzo, es cuando nació Einstein. No lo has dicho. 14 de marzo, hoy es su aniversario de cuando nació. Bueno, se me ha olvidado traer la tarta. Y si te ha emocionado el libro de Santiago, informo. Yo tengo la llave de la casa de Einstein, de Princeton, de la calle Mercedes. La llave de. Era la de atrás, la que da al jardín. Pues hombre. Eso también me da envidia, cochina. Sí, sí. Luego la busco. Si quieres regalármela, es aceptada. Bueno, como ya me han presentado, no tengo más preámbulos. Yo voy a dar una perspectiva moderna de qué es lo que hizo Einstein cuando vino aquí a Madrid, a España. Estuvo primero en Barcelona, como ha dicho José Manuel, y aquí en Madrid dio una serie de cursos en la Universidad Central, se llamaba entonces, lo que es la Complutense ahora, y en esas presentaciones presentó al público en general y a los científicos que había en aquel momento en qué consistía la relatividad, tanto la especial como la general. De hecho, la primera clase fue la especial, después llegó la general. Perdón un momentito. Y luego un tercer curso donde veía aplicaciones de ambas. Yo he versado mi presentación en hacer una perspectiva moderna de cómo la información que había en 1923, no voy a ir a resultados posteriores a esa fecha, cómo ya entonces las ideas básicas que desarrolla Einstein asociados con su concepto de espacio-tiempo nos permite hoy en día a los científicos, en concreto en cosmología y en la búsqueda de ondas gravitacionales, entender todo lo que vemos, entender el universo. Nos ha abierto una ventana al universo. Y eso es no trivial, que una sola persona sea capaz de abrir tantos campos es sorprendente. Veremos este extraordinario individuo que describe una forma completamente distinta de entender la interacción gravitacional, en lugar de ser a través mediada como una fuerza entre objetos a distancia. Aquí propone, y es más tarde testado, que la fuerza de la gravedad proviene exclusivamente por la curvatura del espacio-tiempo. Las masas deforman el espacio, y esa deformación hace que los objetos que viven en ese espacio se muevan a lo largo de esos recorridos que hacen en el espacio, sigan líneas rectas, lo que llamamos hoy en día geodésicas, y esas líneas rectas, en el caso de una distorsión como la que puede inducir un cuerpo
sobre ese espacio-tiempo lo que hace es que los objetos que se mueven alrededor de ellos sigan líneas rectas, pero no en el espacio plano, sino en el espacio curvo. Y esas líneas rectas son, en realidad, curvas cerradas. Pues bien, este entendimiento de que la gravedad modifica el espacio-tiempo, modifica lo que caracterizamos como distancias dentro de este espacio y este tiempo, nos permite entender, por ejemplo, los cuerpos en caída libre como asociados a esa estructura del espacio. Pues la formulación de Einstein de la relatividad general lo que viene a decir es que ese espacio-tiempo no es algo rígido, como pensaba Newton, sino que es algo dinámico. Se ve modificado por la presencia de energía y masa y materia, y esa materia curva el espacio y a su vez determina cómo se mueve la materia. Es un fenómeno muy no lineal. Pues bien, en el año 1923, en marzo de 1923, ya Einstein había formulado en una serie de trabajos sucesivos las ideas que en estos momentos se están usando en ciencia, en concreto en cosmología y en gravitación, para entender el universo. Y esos trabajos son los siguientes. Y los voy a usar como referencia para poder comprender cómo esas propuestas, que en aquel momento eran bastante novedosas, por ejemplo, la idea de que las lentes gravitacionales, que el espacio-tiempo podía curvar la trayectoria de la luz, algo por lo que se hizo famoso con el famoso eclipse de 1919, que mencionaba José Manuel, esa idea de que la materia curva el espacio y esto hace que la luz también se vea deformada en su trayectoria hacia nosotros, hoy en día los vamos a usar como una herramienta de conocimiento, los vamos a usar como un útil con el cual podemos comprender, por ejemplo, el contenido de materia del universo. Veremos que no solamente las lentes gravitacionales, también los agujeros negros, algo que poco después de la formulación de la relatividad general, en 1915, Alexander Friedman propone, y Schwarzschild, que hay unas soluciones exactas de la relatividad general que se pueden interpretar como unos agujeros negros. A pesar de que en aquella época Einstein tenía sus dudas sobre la existencia de esos objetos matemáticos, más tarde, ahora veremos, se han entendido que hay fenómenos astrofísicos que los describen, exactamente como predijo la relatividad general. Más aún, pocos años después de esa formulación, en el año 1916, ya propone por primera vez la posibilidad de que ese espacio-tiempo, que es dinámico, el movimiento de la materia alrededor una de otra, está deformando ese espacio-tiempo y si ese movimiento es periódico, eso puede inducir una perturbación que se aleja del lugar donde ocurre ese proceso en forma de onda. Bueno, pues voy a describiros en qué consiste precisamente esas ondas gravitacionales y cómo hoy en día, 100 años después, se descubren o se detectan directamente esas ondas gravitacionales y ahora de forma sistemática las observaciones de eventos de colisiones entre agujeros negros que emiten ondas gravitacionales lo estamos usando para determinar distancias en el universo. Estamos usándolo como herramienta para comprender el contenido y la evolución del universo. Más aún, un año más tarde, 1917, Einstein propone, para poder comprender el universo a gran escala, propone que si sus ecuaciones que él resuelve hacían una predicción de que el universo había de estar en expansión, dado que las observaciones en 1917 no tenían ninguna evidencia de que había tal expansión, propone un nuevo término en sus ecuaciones, añade un término, que ya se había dado cuenta Weyl, por cierto, Hermann Weyl, de un término de constante cosmológica, algo que está perfectamente de acuerdo con el resto de sus ecuaciones, pero que introduce, como veremos, os lo voy a describir, introduce una repulsión gravitacional. Lo hace para poder compensar esa atracción gravitacional y poder encontrar una solución estática del universo tal como él pensaba en aquel momento, en 1917. Más adelante, muy poco después, Friedman y Lemaitre, de forma independiente, predicen a partir de sus ecuaciones y publican la expansión del universo. Y a partir de entonces, todas las observaciones de Hubble, de Slipher, dan la razón a Friedman y a Lemaitre, y efectivamente hoy en día entendemos que ese universo está en expansión. Bueno, pues vamos a ver cómo esas ideas fundamentales, que aparecen todas antes de la visita de Einstein a esta casa, los usaremos como herramientas para entender el universo. Vamos a empezar por las lentes gravitacionales. Esas lentes lo podemos entender como el fenómeno por el cual una materia
como esta, que voy a hacer crecer entre un objeto luminoso como un cuásar y la Tierra, donde tenemos nuestros observatorios, induce una deformación de la trayectoria de la luz, de tal manera que el objeto que está detrás aparece múltiples veces. Esto se conoce como una lente gravitacional. En concreto, este círculo fue definido por Einstein muchos años después de ese 1912 que yo menciono, en el que predice exactamente cuál debería ser el tamaño de ese radio, famoso radio de Einstein, de las lentes gravitacionales. Ese tamaño él calcula a partir de la deformación que él espera que pueda surgir de una estrella, ¿no?, que tiene una masa que conocemos, del orden de una masa solar, y ve que es del orden de microsegundo de arco. Concede que no hay en aquel momento suficiente resolución en astronomía como para poder resolver estas fuentes. Sin embargo, no se da cuenta, porque en aquel momento no se conocía, que nosotros no habitamos, nuestro universo no es nuestra galaxia. Hubble en concreto es el primero que se da cuenta que esas nebulosas que aparecen en el cielo en realidad son otras galaxias. Y por tanto hay objetos más allá de la nuestra que podrían actuar de lente gravitacional. Lo que aparece aquí actuando de lente sobre ese cuásar lejano no es una estrella, no habríamos visto la separación entre los objetos, estas lentes, es una galaxia. Y la galaxia ya es suficientemente masiva como para deformar el espacio y poderse observar en astronomía las diferencias de localización de esas estrellas. Pues bien, este efecto de lente gravitacional se usa de forma sistemática para conocer la distribución de masa en el universo. Lo que veis aquí es el efecto de lente gravitacional que ocurre cuando, esto es una simulación, un clúster, un cúmulo de galaxias se mueve respecto de un fondo de otras galaxias y se ve la deformación, estas líneas que aparecen, que forman una especie de círculo. Voy a hacerlo pasar otra vez. Esos círculos provienen de la distorsión inducida por la presencia de esta masa que vemos aquí brillando en el centro, que actúa sobre los objetos detrás de esa distribución de masa, curvándolos y deformándolos, como una lente gravitacional. Bueno, pues gracias a las medidas y a la teoría de Einstein podemos calcular cuánta masa hay en el interior de esos cúmulos y, por tanto, pesar el universo, conocer el contenido de materia del universo. Esto es una representación gráfica estática de lo mismo que he descrito. Una galaxia lejana cuya luz es afectada por la presencia de este cúmulo entre medias y a través de la deformación de la luz deducimos el contenido de materia. La siguiente prueba, agujeros negros. Agujeros negros, como decía, se propone las soluciones exactas de la relatividad general a sus ecuaciones. Aparecen soluciones que tienen un carácter singular, es muy especial. Aparecen objetos con horizontes, aparecen objetos muy, muy compactos y, concretamente, respecto de los cuales no es posible que la luz pueda escapar. De ahí el nombre de agujeros negros. Pues bien, estos agujeros negros, que en aquel momento se plantean como soluciones matemáticas de la teoría, hoy en día conocemos fenómenos astrofísicos que están descritos perfectamente por la geometría caracterizada con esas soluciones de la relatividad general. En concreto, en estrellas que orbitan alrededor de agujeros negros de masas del orden de unas 15 masas solares, probablemente provenientes de una explosión de supernova de una estrella previa, que generan por acumulación de materia un disco de acreción que orbita esa materia alrededor del agujero negro y, debido a los campos magnéticos que inducen, se produce un jet, una especie de chorro. Ese chorro son partículas cargadas, producen luz en distintas longitudes de onda, entre otras en radio, y podemos observar muy fácilmente. Bueno, pues de la medida de la cantidad de materia que orbita, podemos deducir cuál es la masa de estos agujeros negros estelares. Podemos observar también la emisión en rayos X, esto es con Chandra, en rayos X en óptico, de objetos todavía más masivos que esos agujeros negros estelares, de 50.000 masas solares. Todavía no sabemos cuál es el origen de estos agujeros negros. Sabemos que están concentrados en algunas galaxias relativamente pequeñas, como esta, no necesariamente en el centro, no solo en el centro, y tienen masas del orden de 50, 100.000 hasta unos 1 millón de masas solares. Ahora bien, el agujero negro más cercano que tenemos suficientemente masivo es el que hay en el centro de nuestra galaxia. Y esto lo observamos a lo largo de una sucesión de años,
a través de las órbitas de las estrellas que emiten luz, aquí las veis como puntos luminosos. Esas estrellas están orbitando alrededor de un punto y en esas órbitas podemos trazar la trayectoria que la relatividad general predice sobre la órbita de esa estrella y deducir que en el foco de esa elipse hay un agujero que tiene 4 millones y pico de masas solares. Ya estamos hablando de objetos verdaderamente masivos, esto lo llamamos agujeros negros supermasivos. Pues bien, el objeto que ha sido recientemente gradually observado, spiraling in no me towards its esperaba host. esto, no importa. The infalling matter Escuchadlo. becomes very concentrated, Y después lo causing friction to heat it ¿Lo to oís? form a glowing plasma. The path of the light emitted by this glowing gas is determined by the black hole. Habla The mucho mejor light que yo. passing close by it is bent by the enormous gravity skirting the edges, but light passing too close is captured, never to escape. Estamos hablando de Seen from objetos Earth with radio de telescopes, 6.000 millones de masas these solares. effects manifest themselves as the shadow of a black hole. A dark central region silhouetted against the luminous plasma. Este agujero negro, que fue observado en la galaxia M87, que está a unos 1.000 millones de años luz, tiene un tamaño, como veíais, de 6 y pico, 6 y medio, 1.000 millones de años, 1.000 millones de masas solares, y se puede observar en el cielo en distintas longitudes de onda. En concreto, es un objeto que está en el centro de una galaxia, que vamos a ver en esta simulación. Nos vamos a acercar a la galaxia y vamos a observar cómo, con una serie sucesiva de aproximación al objeto, en distintas longitudes de onda, en el visible, en rayos X, vamos a ver la emisión, ese chorro que veíamos en los objetos de 15 masas solares, también ocurre aquí, con estos miles de millones de masas solares. Esta es la galaxia M87, observada, por cierto, por el experimento Event Horizon Telescope. Este es el chorro, análogo al que mostraba en esa simulación. Estas son observaciones reales. Nos acercamos a distintas longitudes de onda, estamos acercándonos al objeto y finalmente vemos la sombra de ese agujero negro. Es la primera vez que fue fotografiado, obviamente con longitudes de onda de micrómetros, un agujero negro. Se vio ahí una sombra que nos da información de cómo la materia orbita alrededor de ese agujero negro y nos permite calcular muy bien la masa de ese agujero negro, algo que sería impensable con ningún otro método físico. No hay estrellas que orbitan alrededor de ese agujero negro, hay discos de acreción. La expansión del universo es otro de los aspectos revolucionarios de la propuesta de la relatividad general. Si bien Einstein tenía ese prejuicio de que vivíamos en un universo estático y quiso contrarrestar la compresión o atracción gravitacional con esa constante cosmológica, hay un método muy claro para poder determinar el efecto que induce la expansión del universo sobre la luz, y es el efecto de blue shift o redshift gravitacional. Eso corresponde al corrimiento hacia el rojo inducido por la caída en un pozo de potencial hacia un objeto masivo que curva el espacio, o la salida de la luz de ese objeto masivo. Bueno, pues esa caída con consiguiente ganancia de energía y, por tanto, un movimiento hacia el azul, o bien extracción de ese pozo de potencial y, por tanto, un movimiento hacia el rojo, es algo que podemos describir de forma muy sencilla en el universo. Si suponemos que ese universo crece, el universo está representado aquí por esa esfera, y nosotros seríamos observadores colocados en el polo de esa esfera. Estamos viendo galaxias que habitan a una cierta distancia de nosotros. Vemos que conforme el universo se expande, las velocidades correspondientes respecto a nuestra posición empiezan a crecer, y cuanto más lejos de nuestro lugar, más rápido se expande. Esta proyección es lo que se conoce como la ley de Hubble, y es algo que, a pesar de que lleva el nombre de Hubble, debía haberse adscrito a Friedman o a Lemaitre, porque son los que se dan cuenta en el 1922, antes de que Hubble y que Slipher determinaran esos corrimientos hacia el rojo. Lo interesante de esto es que hay una fórmula, y va a ser la única, creo que hay otra solo, que he puesto en estas transparencias, que nos relaciona la longitud de onda observada de la luz que nos viene de esos objetos con la longitud de onda emitida. Y eso nos va a permitir conocer cuál es el tamaño del universo, en unidades de esa cantidad, redshift, ¿no?, en el momento en el que la luz fue emitida. Ese estiramiento lo que hace es cambiar las frecuencias de la luz. Si este es el espectro emitido por una estrella en nuestra galaxia, redshift 0,
el espectro de estrellas análogas a una distancia correspondiente al redshift de 0.01 se verán desplazados. Pero no solamente, por cierto, el nombre shift o desplazamiento no es correcto, deberíamos llamarlo estiramiento, porque lo que ocurre es que las longitudes de onda no solamente se desplazan hacia el rojo, sino que además se estiran. Como veis, la separación entre estas líneas es cada vez mayor. Gracias a eso es por lo que, conociendo un número de 1000 o más millón de líneas espectrales, podemos deducir con muy buena precisión cuál es el redshift al cual se encuentra la galaxia. Pues bien, conforme nos vamos a redshifts más alejados, mayor es el corrimiento hacia el rojo. Y eso permitió a Slipher y más tarde a Hubble deducir que efectivamente el universo estaba en expansión, tal como predijeron Friedman y Lemaitre. Ahora, Einstein todavía no sabía, por esas observaciones, que era un universo en expansión, pensaba que el universo era nuestra galaxia, e introdujo esta constante cosmológica. En este diagrama, que parece una especie de puente, en realidad es cómo es la energía potencial, la atracción gravitacional inducida por toda la materia del universo respecto de la repulsión inducida por una constante cosmológica. Aparece en el término de las ecuaciones de Einstein un término nuevo, una constante caracterizada por el parámetro lambda, y ese término lo que introduce es una repulsión gravitacional. Esto lo podemos entender en este diagrama. A la izquierda estaríamos encontrando que conforme el universo crece, este es el tamaño del universo, conforme el universo crece, cada vez la velocidad es más pequeña hasta que llega a un máximo y retrocedería. Si el universo hubiera empezado con una energía por encima de este lugar, llegaría un momento en el que se frenaría hasta que empieza a ser dominante esta densidad de energía asociada a la constante cosmológica y el universo empezaría a acelerarse. Bueno, pues esto es precisamente lo que las observaciones de supernovas lejanas nos mostró a finales del siglo pasado y del milenio pasado. En 1998, dos grupos de forma independiente midieron, gracias a supernovas muy lejanas, que el universo en el pasado estaba siendo decelerado por la atracción gravitacional, pero que pasó un momento, aproximadamente cuando el universo tenía la mitad del tamaño actual, a acelerarse. Y esto nos permite saber que en estos momentos hay algo que actúa como si fuera la constante cosmológica de Einstein, de 1917. Todavía no hemos visto en las observaciones ninguna indicación de que no sea lo que predijo Einstein, o lo que postuló Einstein. Todavía no sabemos cuál es el futuro. Este es el presente actual. Quizá en el futuro esa energía correspondiente a la constante cosmológica crezca y nos encontremos con lo que se conoce como el Big Rip, o bien decaiga, desaparezca, entonces vuelva a ser importante la atracción gravitacional y termine en el Big Crunch, o bien está entre medias y lo único que ocurre es que el universo se expande y se enfría progresivamente. Bueno, pues aún estamos haciendo observaciones en estos momentos para poder entender mejor cuál va a ser el futuro del universo, y cuanto más fino conozcamos la evolución, con más precisión podremos determinar ese futuro. Bueno, y finalmente, de toda esa lista, quizá la más espectacular, porque es una predicción muy novedosa y que más información nos está proveyendo, son las ondas gravitacionales. ¿Qué son las ondas gravitacionales? Bueno, pues seguro que todos sois conscientes, habéis escuchado. This is the sound of two black holes colliding and merging. Where did this sound come from? A long time ago, in the distant reaches of the universe, two black holes, each about 30 times as massive as our sun, were locked in orbit and spiraling in towards each other. The only visible traces of this spinning cataclysm would have been the way their gravitational fields warped the light of distant stars. Even as they collided and merged, there wasn't a flicker of light to be seen. The real and very violent action in this system was in the form of gravitational waves, ripples in the very fabric of space and time. These waves were constantly draining energy from the black hole orbits, leading to their ultimate collision and merger to form a single black hole. At that instant, the power of the gravitational waves was 50 times greater than that of all the stars in the universe combined. That pulse of gravitational waves, lasting only a fraction of a second, expanded through the universe, passing unimpeded through countless galaxies. About 1.3 billion years later, it reached Earth. Gravitational waves alternately stretch and squeeze space itself and everything they pass through, but the effect is minuscule. Their effect on Earth here has been vastly exaggerated to help visualize something that is otherwise invisible on this scale. To detect them and directly measure their properties, scientists built LIGO, the most sensitive measuring device ever made.
LIGO uses a device known as an interferometer to measure the tiny displacements in space. In this simplified representation, a laser beam is sent towards a partially reflecting mirror and split along two paths. The beams travel along the 4-kilometer arms and reflect back towards the central mirror, which recombines them, directing their light to a detector. As the gravitational waves pass, the distance between the central beam splitter and the end mirror stretches along one arm and compresses along the other. This changes the time it takes the light to travel along the arms. The recombined light waves shift with respect to one another and produce a signal at the detector. Incredibly tiny stretching and squeezing of space can actually be measured directly in this way. How little did... Esto ocurrió, perdón, el 14 de septiembre de 2015. Vaya, lo siento. This is the sound of two black holes colliding and merging. Where did this sound come from? A long time ago in the... Voy a saltarlo. Perdonad, no os he permitido terminar de ver, pero le he quedado muy poquito, unos pocos segundos. Quería hacer hincapié en el hecho de que, si bien fue una predicción de la relatividad general muy poco después de la formulación de la teoría, unos meses después, de hecho, hubo mucho debate sobre si realmente esas ondas gravitacionales eran verdaderamente soluciones físicas que se podían dar en el universo. Hubo que esperar hasta los años 60 aproximadamente, en los que algunos teóricos se dieron cuenta de que esas ondas llevaban momento y energía, y por tanto que podían dejar en un detector una señal. Bueno, pues eso es precisamente lo que en los experimentos de LIGO y Virgo han hecho. Ver de qué manera esa onda gravitacional que atraviesa el sistema, atraviesa la Tierra, dejando, como veis, una distorsión verdaderamente minúscula, sin embargo, es capaz de, nos permite medir cuál es la energía que esa onda gravitacional llevaba. Bueno, lo sorprendente es que en una fracción de segundo, ahí donde veíais cómo ocurría este crecimiento rápido de la amplitud con la frecuencia, esto es frecuencia contra tiempo, esto se conoce como un chirp, hace... Pasa con una frecuencia que aumenta en amplitud y en frecuencia con el tiempo. Bueno, pues este chirp lleva suficiente energía que es en una fracción de segundo, aquí estamos hablando de una décima de segundo, emite en ondas gravitacionales el equivalente a 3 masas solares. Convertimos 3 masas solares en energía en una fracción de segundo. Esto es tan espectacular que si lo convirtiéramos en luz, sería 50 veces más luminoso que todo el universo. Esto es algo verdaderamente lo que no estamos acostumbrados a pensar en ello. Si vemos la producción de energía en una red central termonuclear, es ridícula comparado con lo que es la conversión de energía de 3 masas solares en una fracción de segundo en ondas gravitacionales. Lo que ocurre es que esas ondas gravitacionales son extraordinariamente débiles. Es decir, que cuando atraviesan la Tierra, nos están atravesando en estos momentos, constantemente, estas ondas gravitacionales, y no los detectamos. Necesitamos experimentos extraordinariamente finos, como el que habéis empezado a ver, que es ese interferómetro, para poder ver pequeñísimas desviaciones en la posición de esos espejos, que nos dan idea de que por ahí ha atravesado una onda gravitacional. Bueno, pues hasta ahora hay del orden de una centena de eventos. Estos los podemos ver en radio, por ejemplo, las estrellas de neutrones. Los agujeros negros, que no son los que hemos medido con ondas gravitacionales, típicamente los veíamos en rayos X. ¿Os acordáis la primera imagen? Una estrella orbitando alrededor de un agujero negro que emite produciendo un chorro, y ese chorro produce tanto rayos X como radio. Y luego, finalmente, un conjunto de agujeros negros que son significativamente más masivos que los que vemos con rayos X, pueden llegar por encima de 20, 40, 80 masas solares que vemos en ondas gravitacionales. Naturalmente nos podemos preguntar, ¿cuál es el origen de estos agujeros negros? ¿Estos agujeros negros tienen su origen estelar, tal como vemos en los microcuásares, esas estrellas que orbitan alrededor de esos agujeros negros y podemos medir sus masas? Bueno, pues para poder entender su origen necesitamos entender también el fenómeno del colapso gravitacional, y hay dos posibles vertientes. O bien la gravedad gana y directamente colapsa una materia, un gas, esencialmente gas de hidrógeno, debido a la fuerza de la gravedad, o hay un momento en el cual ese gas se calienta y la presión de radiación impide el colapso. En ese caso, lo que ocurre es una explosión de supernova. Puede la explosión de supernova dejar también un remanente, podría ser una estrella de neutrones, o bien un agujero negro, como podéis ver en esta simulación. Una explosión de supernova
manda la mayor parte de las capas de la estrella a enormes velocidades, que es lo que vemos en luz. La luz que proviene de esa supernova viene de esas capas externas y de su colisión con el medio interestelar, pero en el interior deja un objeto que está rotando, que puede finalmente, si no era una estrella de neutrones, que era blanca, terminar en un agujero negro. Típicamente, ese objeto está rápidamente, rotando muy rápidamente. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿son los agujeros negros que ve LIGO y Virgo compatibles con lo que uno esperaría de la evolución estelar? Y lo que vamos a ver es que no se parece. Para ello, lo que podéis ver aquí, este es el último catálogo generado por las colaboraciones de ondas gravitacionales, LIGO, Virgo y CAGRA, tiene todos estos puntos azules corresponden a la centena de eventos. Hay 200 agujeros negros, son binarias, un par, están orbitando uno alrededor del otro y finalmente colisionan, produciendo un pico, un chirp de ondas gravitacionales que es finalmente detectado aquí miles de millones de años luz más tarde. Pues bien, hay tres regiones que no están claras desde el punto de vista astrofísico. La más elemental es lo que se conoce como el intervalo entre 2 y 5 de Astrophysical Mass, Lower Mass Gap se llama en inglés, lo siento. Bueno, pues esa región todavía no entendemos de qué manera los agujeros negros astrofísicos podrían dar agujeros negros, perdón, las explosiones de supernova podrían determinar algún agujero negro en esta región. Otra es entre 50 y 150 aproximadamente masas solares. Aquí está asociada a una explosión de supernova, pero tampoco se entiende cómo es posible que haya un remanente, porque ocurre un proceso físico que podría contar más adelante que lo impide. Y finalmente, el punto más interesante de todos es una predicción de la relatividad general y de la naturaleza mecanocuántica de los neutrones, el principio de exclusión de Pauli, es que no debería haber agujeros negros con menos de 1,4 masas solares, que se conoce como la masa de Chandrasekhar. Si en algún momento llegáramos a detectar agujeros negros con menos de 1,4 masas solares, probablemente estaremos diciendo que estos agujeros negros tienen otro origen, que no es estelar, posiblemente primordial. Bueno, pues algunos de estos agujeros negros, como describiré muy brevemente, podrían haber surgido no por evolución estelar, sino en el origen del universo. Y esto nos abre, como decía, una nueva ventana a ese origen y esa naturaleza de la expansión del universo. En el origen, el universo era suficientemente caliente como para que esta materia que alrededor de nosotros existe se convirtiera en un plasma. Las energías son suficientes como para ionizar los átomos. En ese plasma primordial, a una enorme temperatura, aparecen ciertas fluctuaciones que podrían provenir de un estadio inicial, inflación. Pues esas fluctuaciones podrían colapsar para formar agujeros negros. En ese caso, no es el colapso de una estrella lo que genera un agujero negro, es solamente toda la materia, en este caso radiación, fundamentalmente, hay un poco de quarks y gluones, pero sobre todo radiación colapsa para formar esos agujeros negros. Y tendría unas características bastante distintas en cuanto al spin de lo que uno espera de la evolución estelar. Un agujero negro estelar comprime una región muy grande de millones de kilómetros, que es una estrella, en un objeto pequeño del orden de unos pocos kilómetros. Esta compresión hace, por conservación de momento angular, que el objeto termine rotando muy rápidamente, como veis en la animación. En el caso de un agujero negro primordial, el horizonte tiene esencialmente el mismo tamaño que el agujero negro. Por lo tanto, no hay lugar para esa compresión, no hay lugar para un aumento del spin o la rotación de ese objeto. Luego, agujeros negros estelares esperamos que estén rotando, los agujeros negros primordiales no. Bueno, pues lo más interesante es que de esos 100 eventos de los que yo hablaba, que aquí podemos describir por parejas, la masa del más masivo y la masa del más ligero, se colocan en este plano, de manera que observamos muchos que tienen masas entre 40 y 100 masas solares, que no entendemos muy bien el origen de estos, otros que tienen masas por debajo de 2 masas solares. Conforme aumenta la sensitividad del detector, empezaremos a bajar por debajo de una masa solar, podremos ser sensibles a esos agujeros negros que no deberían estar ahí por la evolución estelar. Y luego hay objetos que tienen una razón de masas muy grande. Aquí la masa de uno puede ser del orden de 40 comparado con 2. Y ese desbalance en las masas no ocurre de forma natural en sistemas astrofísicos. Y finalmente hay unos que perfectamente podrían ser astrofísicos, que son, ¿os acordáis? Aquellos que decía que veíamos en rayos X, que tienen alrededor de 10 masas solares, cada uno. Luego es posible que de todos estos que ha detectado LIGO, Virgo, CAGRA,
solo los que dentro de este cuadrado sean los verdaderamente astrofísicos y los otros sean primordiales. Naturalmente, esto es una propuesta, todavía no está contrastada, todavía no estamos seguros de que efectivamente sea así. Pero si así fuera, nos cambiaría completamente la forma de entender la evolución del universo. Entre otras cosas porque esa materia podría explicar en forma de agujeros negros las curvas de rotación de las galaxias, algo que llevamos décadas desde Francis Zwicky, en los años 30 del siglo pasado, que propone la existencia de un nuevo tipo de materia, que llama materia oscura, para poder explicar el movimiento de galaxias alrededor de los cúmulos, o en este caso, el movimiento del gas alrededor de nuestra galaxia. Más allá de la región luminosa, lo que uno hubiera esperado es que las curvas de rotación, las velocidades en kilómetros por segundo, deberían decrecer, como nos dice la ley de Kepler, o la ley de Newton. Sin embargo, lo que se observa es esto. Es más, que sigue creciendo y llega hasta 50 y 100 y hasta 200 kiloparsecs. ¿Cómo es posible? ¿Qué hay ahí en esta región que no luce y que, sin embargo, está constituyendo una masa? Está dándole masa para que esas curvas de rotación se mantengan constantes. Bueno, pues la propuesta que llevamos unos cuantos décadas haciendo es que son agujeros negros primordiales, no formados por evolución estelar, sino aquellos que tuvieron el origen del universo. Bien, finalmente, con esto terminaré. Estas ondas gravitacionales nos han abierto una nueva ventana, y esa ventana es distinta de la que tenemos abierta en luz, o si queréis, ondas electromagnéticas. De ahí que nos damos cuenta de que para poder entender el universo, no solamente necesitamos detectores que vean ondas electromagnéticas, por ejemplo, luz visible, radio, rayos X, rayos gamma, microondas, ¿no? No, a lo mejor tenemos otras formas, otras ventanas con las que verlo. Por eso lo llamamos multimensajeros. Esos podrían ser rayos cósmicos, típicamente protones, podrían ser neutrinos, también las estrellas emiten neutrinos porque hay reacciones termonucleares en su interior, o finalmente podrían ser ondas gravitacionales. Todos estos nos dan una perspectiva muy completa del universo. Entre otras cosas, produce algo, aquí pasaré también relativamente rápido, que es fenómenos en los cuales vemos con un cataclismo físico la luz y las ondas gravitacionales del mismo fenómeno. En este caso son dos estrellas de neutrones orbitando alrededor de otra. What we typically call light. This hugely collaborative effort includes the LIGO and Virgo gravitational wave observatories, along with a multitude of telescopes in space and on Earth that, together, collectively monitor the full spectrum of light. El 17 de agosto del 2017. The spectacular event was produced by the collision and merger of two neutron stars. These objects are the burnt-out remains of giant stars that have exploded as supernovae. They leave behind cores of exotic matter composed primarily of neutrons crushed together under the intense pull of gravity. More mass than our sun is compressed into a sphere that is about the size of a city. Astronomers have long known that neutron stars are found in pairs, orbiting one another. The theory of relativity predicts that the motions of these incredibly massive objects should generate gravitational waves. These waves would drain energy from the orbiting bodies, causing them to slowly spiral together and eventually collide with each other in a spectacular explosion. On August 17, 2017, a gravitational wave, CHIRP, was recorded by the National Science Foundation-funded LIGO observatories, and less than 2 seconds later, a short burst of gamma rays, a high-energy form of light, was detected by NASA's Fermi telescope. Researchers quickly realized these two fundamentally different types of waves could have come from a single neutron-star merger. If so, it was critical to identify exactly where this had taken place in the sky, and if the explosion could be seen by other telescopes. The Fermi data indicated the burst came somewhere from a patch of sky covering about 1,200 square degrees, an area equivalent to 6,000 full moons. Adding information from an independent gamma ray detection from the Integral satellite, the search area was further reduced. The LIGO observatories placed the source somewhere in long, narrow strips of the sky, one of which overlapped with the target patch. The Virgo Gravitational Wave Observatory in Italy, working in conjunction with LIGO, should easily have been able to detect a signal of this strength, but saw almost nothing. This was an important piece of the puzzle, since any gravitational wave observatory has a small number of blind spots where it cannot detect an incoming signal. Restricting the source location to Virgo's blind spots further narrowed the search area down to approximately 28 square degrees, or 140 full moons.
Around 50 candidate galaxies were identified in this area for follow-up observations using optical telescopes. Less than 11 hours after the first detections, astronomers using the Carnegie Swope telescope identified a previously unseen blip of light in the outer reaches of the galaxy named NGC 4993. Several independent confirmations were reported from other telescopes over the next hour. The first ever optical counterpart to a gravitational wave event had been found. Knowing exactly where to look, astronomers began an unprecedented campaign of follow-up observations using more than 70 telescopes around the world and in space. During the course of the next 2 weeks, the neutron-star merger was detected across the entire electromagnetic spectrum. The gravitational wave data have, for the first time, provided a direct measurement of the masses and orbits of a neutron-star pair before their collision and merger. The data also enabled ongoing follow-up observations across the electromagnetic spectrum, characterizing the explosion and revealing how such unimaginable events have played a formative role in shaping the world around us. These results, for the first time, confirm that neutron-star mergers create precious elements like gold and platinum, as well as a host of other heavy elements all across the periodic table. Explosions like these, through our cosmic history, have seeded the universe with the materials that later would form new stars, new planets, and beings like ourselves who look up and wonder. Pues bien, la localización de este objeto, que fue visto primero en ondas gravitacionales y inmediatamente después en rayos gamma, unos segundos después, permitió con los telescopios en tierra determinar que surgían de una galaxia a una distancia de 144 millones de años luz, se conoce como New Great Catalog 4993, y conociendo la galaxia podemos determinar a la distancia a la que está. Y de la distancia deducir que las ondas gravitacionales que fueron emitidas con la colisión fueron esencialmente simultáneas con la emisión en rayos gamma, vistas por Fermi, y durante todo ese recorrido de los 144 millones de años luz de distancia, durante todo ese recorrido los dos frentes de onda fueron paralelos, exactamente con la misma velocidad, hasta que llegaron a la Tierra y fueron detectados de forma completamente independiente, con detectores como interferómetros de láser o con satélites como Fermi. Pues bien, del hecho de que esas dos velocidades son iguales con una parte en 10 a la 15, permitimos conocer que esas teorías que Einstein propusieron a partir de su concepción de la inercia, realmente son una buena descripción de la naturaleza. Fijaos qué cosa más extraordinaria. 100 años más tarde, la propuesta de la relatividad general, podemos testar con enorme fidelidad que esas ecuaciones son válidas todavía. Bien, pues con esto no solamente hablamos de la bondad de la teoría, sino que también podemos usar, como decía en la segunda transparencia, usarlo como una herramienta. ¿Por qué? Porque esto nos permite conocer, sabiendo la localización de la galaxia, y por lo tanto su redshift, conocida la distancia a partir de la onda que se detecta, determinar el ritmo de expansión del universo y resolver uno de los rompecabezas que tenemos en estos momentos que no nos permite diferenciar entre lo que es la detección con unos métodos de fondo de radiación, no voy a entrar en detalles, ¿no? Es decir, es una de las tensiones que en estos momentos existen en la cosmología actual, distinguir un ritmo de expansión deducida por el universo primitivo del ritmo de expansión deducida por la presencia de objetos luminosos cercanos a nosotros. Pues bien, si tuviéramos unos 100 eventos como los que se detectaron en el 17 de agosto del 2017, podríamos resolver la incertidumbre y determinar cuál de las dos medidas es correcta sobre el ritmo actual de expansión del universo, o bien encontrar la razón por la cual son distintas, lo cual sería todavía más interesante. Bueno, pues voy a terminar con esto. La astronomía tradicional pasa por ver luz en todas las longitudes de onda, microondas, infrarrojos, rayos X, visible, rayos gamma, y en ondas gravitacionales. Fijaos que la resolución todavía es muy burda. No tenemos suficiente resolución para hacer astronomía. El mejor evento que tenemos del catálogo GWTC3, Great Gravitational Wave Transient Catalog, es el que ocurrió el 12 de abril del 2019 y tiene una separación angular de unos 12 grados cuadrados en el cielo, lo cual es enorme comparado con lo que podemos hacer con astronomía visible o de otras longitudes de onda. Sin embargo, en un futuro seremos capaces no solamente de resolver mejor las fuentes, sino también irnos más lejos. El objeto más lejano medido por estos detectores
corresponde a Redshift 082, estamos hablando de 1.000 millones de años luz de distancia, o 3.000 millones de años luz de distancia, que no es nada, no es más que nuestro entorno. Sin embargo, con el Einstein Telescope o en un futuro con LISA podemos llegar al mismísimo momento de la recombinación, al fondo de radiación, que fue una de las predicciones de la teoría de Einstein y que fue confirmada observacionalmente. Pues bien, con esta animación termino y veréis cómo algo que para nosotros parece verdaderamente ciencia ficción está en estos momentos ocurriendo. Somos capaces de poner detectores en órbita alrededor de la Tierra que puedan ver las ondas gravitacionales con longitudes de onda del orden de millones de kilómetros. Mirad esta película. Einstein no pudo imaginarse que podríamos llegar a este nivel. Hombre, la música ayuda. Esto que veis aquí son los satélites que orbitan alrededor del Sol a una separación de unos 10 millones de kilómetros de la Tierra, por delante, y entre sí con 2,5 millones de kilómetros entre ellos. La distancia al Sol de la Tierra, para que os hagáis una idea de orden de magnitud, son 150 millones de kilómetros. O sea, colocar satélites a 2,5 millones de kilómetros, que es una fracción considerable de esa distancia, es un verdadero hito de la tecnología. En comparación, el James Webb Telescope, que todos habéis oído hablar, está colocado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en el punto de Lagrange L2. Esto está, como decía, unos 15 millones de kilómetros. Lo primero que hace el satélite es localizarse, mirando estrellas, saber dónde está, orientarse según esas estrellas. Luego, comunicarse con el siguiente satélite. Manda un haz. Naturalmente el haz, por muy colimado que esté en la salida, debido a que tiene que recorrer 2,5 millones de kilómetros, eventualmente cuando llega al otro satélite tiene un tamaño de cientos de metros, mucho mayor que el satélite. El otro satélite, por tanto, tiene que reconocer que le ha llegado ese haz de láser y tiene que recalcular su trayectoria y devolverle el haz. Ya se han juntado dos brazos y va a terminar todo el triángulo completo. Este experimento se llama Laser Interferometer Space Antenna. Yo creo que el nombre de antena es muy apropiado, mucho más que el de observatorio, porque en realidad es una antena. Ya está finalizando. Este triángulo, como decía, 2,5 millones de kilómetros, permitirá detectar ondas gravitacionales de longitudes de onda de tamaños de ese orden, 2,5 millones de kilómetros, correspondiente a frecuencias de milihercios. Aquellas ondas que sabemos fueron emitidas cuando los agujeros negros en el interior de la galaxia, esto que vio el Event Horizon Telescope, orbitan unos alrededor de otros, produciendo ondas muy intensas por su masa, pero muy lejanas. Y por lo tanto necesitamos experimentos tan sensibles como el de LISA para poderlo ver. Recordad lo que os decía, tenemos este trío que está orbitando alrededor del Sol, pero siguiendo una órbita a decenas de millones de kilómetros de la Tierra, mandando la información a la Tierra, naturalmente, conforme toma los datos. Bueno, como digo, esto parece ciencia ficción, es un experimento aprobado por la Agencia Espacial Europea, con participación americana de la NASA, y en principio está planeado que sea lanzado en el 2035. Naturalmente, las cosas del palacio van despacio, y lo más probable es que, igual que ha habido otros experimentos de la Agencia Espacial Europea que han tenido que ser prorrogados por un número muy grande de razones, probablemente LISA también habrá que esperar
más años que los 2035, por desgracia. Bien, pues con esto termino, con esta imagen que muestra algo que recientemente la ESA ha descrito, y es de qué manera, con distintas ventanas al universo, podemos conocer no solamente el origen del Big Bang, sino la formación de las primeras estrellas, la formación de las galaxias, posiblemente con agujeros negros en su interior, y finalmente la expansión acelerada del universo. Y con esto termino. Muchas gracias por vuestra atención. Venga, Beatriz, hola. Seguro que no puedes aguantarte quieta. No, dime. Sí, es que, bueno, como tú no perteneces a la Unión Astronómica Internacional, pues no te has enterado que en 2018 en la Asamblea General cambiaron la ley de Hubble y ahora se llama Ley de Hubble-Lemaitre. Hombre, cuánto me alegro. Claro, yo también. Muchas gracias, no lo sabía. Sí. Muy apropiado. ¿Más preguntas? ¿Tú quieres una aclaración? Ah, ya. No es una pregunta, no, es una aclaración, sí. Sí. Me parece maravilloso, pero algo de esto tuvo que ver Emilio Herrera, que dejó impresionado en su día a Einstein cuando vino aquí. Y yo, una cosa que he hecho en el canal de UGT y he difundido, y es que me parece absurdo, en época de la memoria histórica, que la calle que separa la gran base de Getafe del complejo de Airbus se llame John Lennon. Tenía que llamarse Emilio Herrera. Estoy seguro de que una moción y voy a decir algo muy importante, que me escuche mi amigo Sánchez Ron, que hizo aquí una gran labor con el centenario 100 JAE, que yo fui uno de los comunicantes. Y es que nunca, ahora que se ha construido un autogiro La Cierva y que hace su conmemoración en Getafe y va a hacer una serie de vuelos los primeros domingos de mes, esperemos que durante muchos años, nunca hubiera sido posible eso sin Emilio Herrera, que le dio los consejos adecuados. Te voy a tener que interrumpir. Tengo aquí indicaciones de la directora de la agencia. Y termino. Lo que queremos la calle es una pregunta se va a llamar científica, Emilio Herrera, y al jefe también general republicano, que los dos fueron general republicanos, que le den la pequeñita calle Emilio Herrera. Eso tenía que hacerse. Eso es otro comentario. ¿Alguna pregunta, por favor? Pregunta real, ¿no? Tú tienes una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta, no sé si para Sánchez Ron o para ti. Nos la repartimos, seguro. La repartís, porque es histórica. ¿Realmente Eddington fue creativo al interpretar los resultados del experimento? Tuya, todo tuya. Sí, lo que pasa que un poquito trampa aparece muchos años después, en los años 70, apareció un artículo de dos historiadores en el que decían que había seleccionado un poco algunos de los resultados para que diera el resultado que esperaba. Algo que bueno, también hizo Millikan cuando hizo sus experimentos con gotitas de aceite para medir la carga del electrón. Bueno, podemos decir que una pequeña trampa, pero no, la intuición que se confirmó tiempo después de que era correcto lo que hacía. Pero sí, efectivamente. Estaba demasiado convencido. Hay otra anécdota que cualquiera sabe si es verdad, que le preguntaron yo no me acuerdo a quién, a uno de los que iban con Eddington. La expedición británica se dividió en dos, a Sobral y a la isla de Príncipe, y uno le dijo, ¿y qué pasa si el resultado no coincide con la relatividad general? Le contestaron pues que Eddington se volvería loco y tú tendrías que volver nadando, o cosas así. Bueno, pues la jefa dice que hay que terminar. Venga. No hay de qué.